Queridos legionarios, santo día, en este 7 de noviembre del 2022, Dios mediante, con el auxilio de su gracia, doy comienzo a una serie de reflexiones sobre la Legión de María, especialmente para todos aquellos que desde hace mucho tiempo me lo están pidiendo, pero no solamente para ellos, sino para todos. Cada vez que por razones de traslado me he alejado de una parroquia, de un presidio o una curia, los legionarios siempre me han expresado un mismo deseo, de que no perdiéramos la comunicación, de que por algún medio siguiéramos en contacto, especialmente para ofrecer reflexiones sobre la Legión de María, para consolidar el trabajo hecho, para motivar a los presidios que se habían formado. A lo largo de estos años lo he estado haciendo casi siempre de manera particular, cada vez que un legionario me llamaba por teléfono y me preguntaba algo. Eh, También en una ocasión vía Skype con un presidio, pero en este mismo mes un legionario me dijo que por qué no grababa un audio, algo así, y se los enviaba a ellos, al presidio. Entonces es ahí donde pienso que fue inspiración de Dios de usar este canal de la Sagrada Familia, que lo comenzamos gracias a un proyecto hecho con legionarios, que como vamos a ver, la Legión tiene como finalidad la santificación de sus miembros. La mayoría de sus miembros son familias, las familias por mandato de Dios, ser fecundos, multiplicados y poblar la tierra, tienen como finalidad los hijos, y los hijos hay que educarlos, y entonces ahí está una de las grandes tareas, la magnífica tarea de los padres, educarlo a los hijos. Y de esa manera entonces, ante el problema de educar a los hijos, surgió la posibilidad de hacer homeschool, ya que las escuelas, más que educar, pervierten a los niños con tantas cosas, más ahora con la ideología de género. Por eso comenzamos este proyecto de homeschool llamado la Sagrada Familia Catholic International Homeschool Academy, ya que se extendió a toda Latinoamérica. Junto con la academia, este canal, que ahora entonces uso para eh, poner en el aire a través de YouTube de esta serie de reflexiones sobre la Legión de María. Como lo hago para ustedes que me lo han pedido, pero como al estar publicado en YouTube, en un canal abierto, público, entonces puede ser que otras personas que no me conocen quieran escucharlos, verlos, y por lo tanto voy a hacer una muy breve presentación mía. Soy el padre Juan Carlos Chiarinotti, con más de 40 años de experiencia en la Legión de María, gran parte de ellos como director espiritual de presidium, de curias en distintos países y diócesis de la Iglesia Católica. A lo que ven ustedes ahí en imagen es justamente un reconocimiento de la curia de Seattle, Washington, justamente donde ahí dice el reconocimiento por el trabajo que estábamos haciendo en ese tiempo de difusión de la Legión, fundando presidios, formando curias. Muy bien, hecha la presentación, entonces ahora vamos a comenzar
cómo comienza la Legión de María, sus reuniones en los presidios, que son los grupos donde se reúne. Y ahí está la oración con que se empieza en la tésera, que es el folletito donde están todas las oraciones que los legionarios rezan en la junta y también lo hacen muchas veces a diario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí, como saben los legionarios, se reza el Santo Rosario. No lo voy a hacer porque justamente estos quieren ser breves videos de entre 20 a 30 minutos, no más. Y si hacemos el rosario no nos quedaría tiempo entonces para las reflexiones. Muy bien, entonces avanzamos diciendo que cuál va a ser el método, la metodología para estos videos. Vamos a usar como base el manual de la Legión de María, el manual legionario. Lo vamos a hacer bajo la metodología que se lo hace justamente en el presidio, en los grupos legionarios. Y hay especialmente 3 momentos donde habitualmente se debe recurrir al manual legionario, que son, primero, después de estas oraciones del Santo Rosario, viene la lectura espiritual, y esa lectura recomienda a la Legión que se tome del manual. Un segundo momento dentro de la reunión es la locucio, que son palabras de aliento que se dirigen a los legionarios, tomadas de la Legión. Su organización está calcada en la Legión Romana, del Imperio Romano, de cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando se inició la Iglesia. Estaban también organizados que la Legión, ahora hace 100 años atrás, tomó ese modelo de la Legión Romana para implementarlo como estructura de esta legión, ya no de Roma, sino de la Virgen. Entonces, eso que un centurión o algún oficial le decía a sus legionarios de que lucharan por el imperio, que murieran por el emperador y cosas por el estilo, que lucharan por la gloria, en la locución más se da justamente esas palabras de aliento para que los legionarios realicen su obra apostólica durante la semana. Y la Legión dice que también para la locución se puede usar el manual, se pueden usar otras cosas, pero también el manual. Y un tercer momento es casi al finalizar la reunión, y a veces no se hace porque para no alargar la reunión, que es el estudio del manual, donde justamente, como la palabra lo dice, se trata de estudiar el manual. Muy bien, entonces abrimos el manual. ¿Qué nos encontramos en la primera página? Justamente después de la aprobación que tiene el manual, ¿no es cierto?, por la Iglesia, un discurso de su santidad Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, a un grupo de legionarios italianos el 30 de octubre de 1982. Es decir, la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa, va a dar un discurso a un grupo de legionarios que están ahí presentes en una de las aulas del Vaticano. Y ahí ustedes ven capítulo 1, nombre y origen, capítulo 1 del manual de la Legión y nombre y origen de la Legión de María. Y ahí se dice, la Legión de María es una asociación de católicos que con la aprobación eclesiástica han formado una legión para servir a la Iglesia.
Es decir, una asociación de católicos, ojo eso, solo católicos pueden ser legionarios, con la aprobación eclesiástica. Eh, la Legión ha nacido hace 101 años, es decir, el año pasado cumplió su centenario. Hoy ya tiene 101 años, un 7 de septiembre de aquel entonces, hoy ya son 101 años. Nació, empezó a desarrollarse y difundirse y entonces después con los mecanismos que tiene la iglesia buscó, presentó reglas, normas, eso es el manual, ¿no es cierto?, donde está todo eso, para que obtener la aprobación de la iglesia, para que la iglesia diga, este grupo nosotros aprobamos todo lo que el manual contiene, aprobamos su manera de ser dentro de la iglesia, aprobamos su espiritualidad. Es decir, que nos encontramos en algo dentro de la iglesia. Podríamos decir salvaguardado por la iglesia. Muy bien, ¿y para qué? Para servir justamente a la misma iglesia. ¿Y en qué? En su lucha perpetua. ¿Ves? Es un ejército, Legión de María, soldados, contra el mundo y sus fuerzas nefastas. Acaudillados, ¿quién nos va a guiar en esta lucha? ¿Quién va a ser nuestro comandante en jefe? Aquella, una mujer, ¿quién es aquella? La Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque es la que le pisó la cabeza a la serpiente y que es nuestro principal enemigo, que es bella como la luna, brillante como el sol, y para el maligno y sus secuaces terrible como un ejército en orden de batalla. María Inmaculada, medianera de todas las gracias. Así la presenta a la Virgen la Sagrada Escritura, especialmente en el Génesis, en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, como aquella que vence al demonio, como aquella que lucha contra el demonio y le pisa su cabeza. Volvamos entonces al discurso del Santo Padre. En este discurso, el Santo Padre, como ustedes están viendo, da primero un saludo afectuoso, muy afectuoso. Dice: los saludo cordialmente, hermanos y hermanas de la Legión de María, que habéis venido a Roma juntamente con vuestro presidente y conciliario nacional para encontraros con el sucesor de Pedro y recibir de él una palabra de estímulo y bendición. Fíjense, ¿ve? El Papa, ya vamos a ver que está bien empapado de conocimiento de la Legión de María, ha trabajado con ella y entonces sabe bien, conoce su estructura, por eso habla de que hay presidente, de que hay un conciliario nacional, y dice: mi bienvenida es para todos y cada uno de vosotros, me proporciona gran alegría. La Legión de María es una alegría para el Papa y para la Iglesia. Veros en esta aula, tan numerosos, eran muchos, provenientes de diversas regiones de Italia, tanto más porque sois una pequeña parte, aunque son numerosos ese día, pero son una pequeña parte de este movimiento apostólico que en el arco de 60 años se han extendido rápidamente por el mundo. ¿No eran 100 años? Sí, pero el Papa lo dice en el 1982, es decir, 40 años antes, y por lo tanto a esos 60 les llamamos 40 y ya tenemos 100. En realidad son 101 ahora. Y que el Papa hace ya 40 años, cuando la Legión tenía 60 años, dice, ya se ha extendido rápidamente por todo el mundo, ¿ve? Rápidamente. Y hoy, a distancia de 2 años de la muerte de su fundador, Frank Duff, o Duff, como le dicen en su querida Irlanda natal, está presente en muchísimas diócesis de la Iglesia Universal, en muchísimas diócesis de la Iglesia Universal. Es decir, está en todas partes, ya que la iglesia está en todas partes. Mis predecesores, quienes son los otros papas, a partir de Pío XI, porque Pío XI, porque la iglesia tiene 2000 años y comenzó con el primer papa, San Pedro, pero San Pedro no dijo ninguna palabra de la Legión de María, si bien él vivió con los legionarios de Roma, del Imperio Romano, porque la iglesia tiene 2000 años, pero la Legión se fundó hace 100 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto, quien era el pontífice, el papa, que en ese momento estaba al gobierno de la iglesia, era justamente el Papa
Pío XI, es decir, desde un comienzo de la Legión, dice el Papa Juan Pablo II, los papas han dirigido a la Legión de María palabras de estima. Siempre han hablado bien de la Legión y han dicho palabras que superan todo lo que se puede decir. Uno de los papas, ya lo vamos a ver, va a decir que la Legión de María muestra el verdadero rostro de la Iglesia Católica. Más no se puede decir, el verdadero rostro, mientras los legionarios sean buenos, verdaderos legionarios y cumplan con el manual de la Legión, con todo lo que la Legión le pide. Y yo mismo, decir, desde que se empezó a fundar los papas y pasando por todos los demás papas hasta llegar a él, en 1979, ¿no es cierto?, cuando hacía poco que le habían hecho papa, ¿no es cierto?, y recibía por primera vez una delegación de la Legión de María, recordaba con viva complacencia las ocasiones que tuve anteriormente de estar en contacto con la Legión, en París, en Bélgica, en Roma, en Polonia, y luego como obispo de Roma, durante mis visitas pastorales a las parroquias de la ciudad. Es decir, el Papa, como todos saben, es el Papa Juan Pablo II, es polaco, nació en Polonia, eh, estudió bajo tierra, en catacumbas, diríamos, de manera clandestina. El sacerdocio como seminarista no tuvo seminario porque estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque Polonia primero había caído en manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y después fueron liberados, desgraciadamente, por los rusos, que eran comunistas, y los comunistas persiguen a muerte a la iglesia. Entonces el pobre Papa tuvo que estar ahí formándose bajo tierra y ejerciendo su sacerdocio de esa manera, clandestinamente. Hasta que, bueno, Polonia fue liberada, la Unión Soviética se deshizo, los países que ellos habían dominado eh, se fueron liberando. Parte de los conflictos que ahora tenemos con Ucrania es justamente de eso. Ucrania era parte de esa Unión Soviética y bueno, ahora Putin quiere volver con ese ideal. Entonces, muy bien, bajo esa persecución, entonces el Papa ejerció su ministerio, después cuando fue liberada Polonia también, pero lo hicieron obispo, lo hicieron cardenal, así que también tuvo que hacer algunas otras cosas, como ahí dice, en París, en Bélgica. Y cuando lo nombran Papa pasa a ser el obispo de Roma, gobierna la Iglesia Universal, pero su cargo propio es ser obispo de Roma, así que anda por las parroquias y donde encuentra, haciendo visitas pastorales, y donde encuentra justamente presidio en Legión de María. Así que hoy, al recibir en audiencia la peregrinación italiana de vuestro movimiento, me resulta entrañable subrayar los aspectos que constituyen la sustancia de vuestra espiritualidad y vuestro modo de ser dentro de la Iglesia. Es decir, el sucesor de Pedro, al quien nuestro Señor Jesucristo le dijo que era piedra porque iba a ser firme en la fe y que iba a ser infalible en cuestiones de fe y de moral, ese sucesor de Pedro nos va a hablar. No va a hablar de manera infalible, porque el Papa es infalible en fe y moral justamente cuando lo hace queriendo ser infalible, que se dice es cátedra. Entonces pronuncia solemnemente un dogma de fe de manera justamente solemne para que se entienda que está haciéndolo es cátedra y cosas por el estilo. Aquí es justamente simplemente unas palabras, como él dijo, de aliento y bendición, pero justamente sigue siendo papa y revestido, ¿no es cierto?, de esa autoridad, aunque no la está usando es cátedra, y de todas las gracias propias de su misión, que es guiar a toda la Grey católica de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subrayar la sustancia. Esto es muy importante, la sustancia, lo más importante de la espiritualidad legionaria y el modo de ser, cómo se desenvuelve la legión dentro de la iglesia.
Y entonces comienza el Papa diciendo en su segundo punto, vuestra vocación es ser levadura. Miren lo que dice, sois un movimiento de laicos, laicos, laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos no son sacerdotes, los laicos no son monjas, los laicos no son monjes. Los laicos, diríamos, no son aquellos que hicieron votos de pobreza, castidad, obediencia ante una autoridad eclesiástica para consagrarle al 100% la vida a Dios en el servicio de las cosas de Dios. Pero eso nos ha llevado a una confusión eh, de no justamente ese término que ahora el Papa está usando, vocación, vocación, a veces limitarlo solamente justamente a ese ámbito. Esa persona tiene una vocación, ha sido llamada por Dios a ser sacerdote, a ser un fraile, un religioso, una religiosa. Pero no, vocación, como lo está usando el Papa, como es su verdadero sentido, viene de vocare, del latín, que quiere decir llamar. Dios nos ha llamado, nos ha dado distintas vocaciones. Miren, la primera, la más general de todas, la primera vocación que hemos recibido es a la asistencia. Y esta, bueno, no tuvimos que responder, sino que obligados, Dios nos dio el ser y comenzamos a existir. Y nos transformamos por esta vocación en criaturas de Dios, parte de la creación. Es decir, más noble que una piedra, más noble que un vegetal, más noble que un animal, pero creación y solo creación de Dios. No por ser seres humanos, somos hijos de Dios. La vocación a ser hijo de Dios fue el segundo llamado a través del sacramento del bautismo, y solo a través del sacramento del bautismo, donde se nos dio la vida propia de Dios. Es decir, por más que de una familia, como desgraciadamente hay, bueno, dicen, yo voy a adoptar este gatito, y lo traten como si fuera un hijo humano al gatito, y tengan un cuarto, una cuna y qué sé yo, todo lo demás, el gato sigue siendo gato y no se transforma en un ser humano por más cariño que le den y todo lo demás, y todo lo que esa tontamente persona piense, cómo me quiere el gatito me habla, el gatito me comprende, muy bien. Lo que no comprende esa persona es realmente la vida, ¿no es cierto? Habiendo tantos seres humanos sin hogar, tantos niños, yo a darle un hogar a un animal. Bueno, eh, entonces, para ser hijos de Dios tenemos que tener la vida de Dios. Eh, y solo en el bautismo, esa es la grandeza del bautismo, Dios nos da su propia vida. La gracia santificante, algo gratuito que nos hace santos, porque es la misma vida de Dios. Después del bautismo tenemos vida humana y vida divina, la misma vida de Dios. Muy bien, y la tercera vocación, ¿no es cierto? Ahí entra justamente lo que entendemos como sacerdocio, vida consagrada, pero también es vocación el matrimonio. Es decir, bueno, mi vocación es el matrimonio. Entonces, la vocación de la Legión de María dice, justamente, y por eso dice, sois un movimiento de laicos. Es decir, claro, porque los laicos están llamados, ¿no es cierto?, por su vocación, sea al matrimonio, no sea al matrimonio, pero no a la vida religiosa. Eso quiere decir laicos, que no están en la vida religiosa de ninguna manera. Entonces, eh, tienen una vocación, los que quieren hacerse legionarios, eh, de hacer de la fe la propia aspiración de su vida para conseguir la santificación personal. Y vamos a detenernos entonces en esta palabrita laicos, que es un poco el motivo por el cual yo estoy haciendo estos videos o audios con imágenes, eh, porque justamente es algo que no lo entienden los laicos. Laicos, 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 dice el Papa.
no dice sacerdotes. ¿Por qué? Porque los legionarios muchas veces el reclamo que me hacen es, padre, venga a visitarnos, dénos charla, porque el padre en nuestra parroquia tiene tanto que hacer que no puede estar en la reunión como usted solía estar, que no puede acompañarnos en las visitas a las familias y bendecir las casas como usted lo solía hacer. Tal vez el equivocado había sido yo, porque el Papa no está diciendo sacerdote, no sois un movimiento de sacerdotes, incluso no dice de sacerdotes y laicos, sino dice laicos, solo laicos. Ahí había nombrado al fundador, Franz Duff. Eh, ¿Quién fue este? ¿Fue un obispo? ¿Fue un sacerdote? ¿Fue un religioso? No, 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 nada de eso, nada de eso. Un laico. Un laico que a los 20 años ya escribe un libro sobre la santidad, cómo santificarse. Es decir, ese era su gran anhelo. Entonces cualquiera pensaría, este se quiere hacer santo, que meta a un seminario, que se meta a un convento, algo así. Totalmente equivocado. Tenemos santos que fueron padres de familias, hay muchísimos, ¿cierto? Por solo nombrar, mire, hasta un rey, San Luis, rey de Francia, un rey santo, un rey que se casa, un rey que tiene 11 hijos, un rey que en su anillo de rey tiene el nombre de Dios, Francia, y si no me equivoco, Beatriz, no me equivoco en el nombre, pero el nombre de su esposa, porque la quería con toda su alma, es decir, vivía plenamente el matrimonio, este santo. Muy bien, entonces, este hombre, ¿no es cierto?, que es un laico, no es un sacerdote, quiere santificarse y él sabe que, bueno, si me quiero hacer santo, no es el único camino la vida religiosa. Como laico me puedo hacer santo y entonces ahí empieza a ver qué cosa y bueno, mire, poco a poco va a ir formando esto que es, como digo, los papas lo van a decir, es una obra evidentemente de la Virgen que lo ha utilizado para que él como instrumento, ella lo hace, realice esta obra de la Legión de María. Pero laicos, entiendan, laicos, laicos, o sea, dejen esa excusa del sacerdote. Es más, la Legión prontamente, como dijo el Papa, se difundió por todo el mundo y va a llegar a las zonas de América Latina especialmente, pero no solamente de América Latina. Va a haber otros legionarios que también laicos, no monjas, no sacerdotes, laicos, que va a ser que el Papa ahora los va a nombrar también, Franz Duff y Ethel Quinn, una mujer, una irlandesa que laica también, se va a ir al África y hay en distintos países del África, sin ser monja, sin ser sacerdote, va a extender y va a ser una obra de apostolado y está en vía de justamente de canonización, igual que Adolfo Lambe, que se va a venir para las zonas de América Latina y va a ser también lo mismo. Y ellos dos entonces encuentran en muchos lugares de África, de América Latina, que hay lugares donde no hay sacerdotes y la gente entonces que tiene sed de Dios se está pasando a los protestantes porque bueno, ahí están los protestantes, ¿no es cierto? Y van y le explican, bueno, no le explican, sino le deforman la Biblia, mal explican la Biblia y bueno, ellos que quieren escuchar algo de Dios y rezar y cosas, bueno, y se están yendo con ellos. Llega la legión y bueno, va, eh, pero no hay sacerdotes y entonces no se hacen problemas, no se quedan con los brazos cruzados diciendo, bueno, hasta que venga un sacerdote y pueda estar en nuestro presidio, vamos a comenzar la Legión de María. No, son ellos. Y pasan un montón de meses ahí dando catequesis, haciendo un trabajo enorme, visitando las casas, y por ahí cuando consiguen un sacerdote, un misionero normalmente que pase por ese pueblito, por ese lugar, y entonces ahí el sacerdote celebra misa, administra los sacramentos y después se va y la legión sigue trabajando y haciendo maravillas, maravillas. Entonces, laicos, laicos, laicos.
Es decir, no dice el Papa que tiene que haber un sacerdote. Si lo hay, mejor, evidentemente. Pero no hacer nada o decir que no podemos hacer porque el sacerdote no está con nosotros es no haber leído bien el manual de la Legión. Eh, por lo tanto, entonces el Papa, el otro que está marcando en esto, eh, es justamente la fe. Y ese va a ser el tema del la próxima presentación, como lo ven ahí, ¿no es cierto? Un anticipo porque ya estamos en los 30 minutos 23 segundos. Y dos cosas finales. Primero, una vez que subamos este video, todos los que quieran hacer comentarios, en la parte de comentarios, lo pueden hacer, especialmente haciendo preguntas que tal vez no han sido aclaradas en esta primera presentación, pero sobre lo que estamos tratando. Porque vamos a ir desarrollando el manual y entonces lo que más adelante, si hay otros temas, aparecerán en ese momento. Lo que vamos tratando ahora. Entonces los leo y en el próximo video trato de, en la manera de mis posibilidades, de contestar sus dudas. Entonces, para finalizar la bendición, como se hace en las reuniones de la Legión, podríamos hacer la oración final, pero por razón de tiempo, ya estamos pasando los 31 minutos, no extendernos más. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.